Bienvenidos a la Caja Gris. Yo estoy encantado de que venga a jugar con nuestra mente Mia Skylar. Ella es creadora de contenido, periodista y tiene un canal donde ha creado una maravillosa comunidad donde a través de sus... A veces un poco tóxica. ¿Tú crees? Sí. Hay mucho comentario tóxico en tu comunidad. La mayoría. Es que hay mucho... claro, es que yo esto lo digo muchas veces a mis seguidores, ¿no? Muchas veces mis comentarios son es que solo hablas de ser trans, señores mayores. Y yo digo, es que mi canal va de hablar de ser trans. No entiendo yo por qué estás tú aquí, ¿sabes? Y claro, ahí hay una dicotomía un poco extraña. Bueno, ahora vamos a ello. Y no sé si hay guerra en tu comunidad, lucha de pareceres y demás. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora. Sí, el tema trans es muy polémico. No, sigue, es que, a mí me traes este tema y yo... Bueno, ahora vamos a ello. Y nada, hoy vienes aquí un poco para echarnos un cable, darnos un poquito esa versión que se pueda vivir desde adentro. Pero antes de entrar en contenido, a mí me gustaría saber un poco cómo surge eso de crear un canal de YouTube para difundir contenido trans y demás. No lo dijimos, pero tú eres, ¿cómo lo diría? Pasaste de chico a chica, ¿es así? Sí, sí. No sé si lo dije bien. Me corregirás cuatro Sí, 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 millones de sí. veces. No. Chico, voy a volver, ¿no? No, no te preocupes. Esto es algo que yo digo a veces, y es que yo personalmente, en cuanto a lo que decías de si hay como discusiones de opiniones varias, ¿no? Con este tema hay gente que se ofende por este tipo de cosas. Yo personalmente no lo hago, porque yo considero que si no hay maldad y es más desconocimiento, además es un tema complejo, a mí no me parece mal, vamos, en ningún momento. Bueno, se agradece. Y si meto la pata, siéntete libre de corregirme. Las veces que hagan falta. Pues lo dicho un poco. ¿Cómo surge esa idea de crear una red social, difundir contenido acerca de ser trans y demás? Contenido de ayuda, al fin y al cabo, ¿no? Sí, digamos que en el mundo trans está muy extendido el ser youtuber y querer ser youtuber porque, claro, como es un tema que es tan tabú, y sobre todo cuando yo transicioné era muchísimo más tabú aún, que es cuando yo empecé mi transición, me la empecé a plantear en 2013 y la llevé a cabo en 2016, digamos, de empezar a ir al médico y tal. Y claro, cuando es un tema tan tabú, tú no te puedes informar por medios tradicionales y muchas nos informamos, por no decir todas, vía youtubers, en la mayoría de ocasiones mujeres de Latinoamérica, como Victoria Volkova, que es como, es una youtuber trans que es como, no sé, el Moisés de las trans, ¿no? Y ella hizo un canal que iba documentando su transición mes a mes de hormonas en mes en hormonas, tal, y eso es súper informativo y ayuda a muchísimas chicas transexuales. Pero cuando tú empiezas la transición y ves que las hormonas tardan mucho en hacer efecto, dices, uy, no, me van a hacer tal, y se rayan mucho, ¿no? Entonces, yo me lo hice porque mi transición yo la llevé de la mano de youtubers y pensé en hacerme yo uno para ayudar a otras chicas transexuales que estuvieran empezando. Y además, yo como he vivido una depresión muy profunda a lo largo de mi adolescencia y los inicios de mi juventud, porque yo no era feliz con mi cuerpo de hombre, digamos, yo consumía YouTube todo el día en el ordenador, ¿no? De hecho, llegué a ser hikikomori, no sé lo que es ese término. No sé Todos qué estos es. japoneses que viven en su habitación, nunca salen. Ah, Eh, lo que hizo es derivó un poco en llamar otaku a todo eso. no. Hikikomori es un fenómeno muy japonés, porque en Japón es muy extremo, y es como chavales, adolescentes y chavalas que por una depresión viven en su habitación y no salen al mundo exterior y viven durante años en su habitación, ¿sabes? Yo no salía de casa para nada. Y, y claro, yo ahí mamé mucho YouTube, ¿no? Y siempre quise ser youtuber y además siempre tenía el sueño de ser cantante. Y vi YouTube como una forma además de hacer una comunidad y de paso hice el canal para ayudar a otras chicas transexuales. Y recuerdo que mi primer vídeo lo hice en la pandemia, cuando estábamos recluidos aún. Además yo justo salí de mi depresión porque empecé mi transición, empecé a vivir que decía soy feliz al fin en 2019 y luego justo la patada espartana otra vez al hoyo cuando tengo que quedar en mi casa todo el día otra vez. Ya Y, ves. y me puse a hacer vídeos. ¿Qué tal la parte de cantante, por cierto? Como pequeño paréntesis. Bueno.
Va muy bien, ¿no? Pues, bueno, muy bien. Hay algo ahí, se vienen cositas, ¿no? Todo dicen... Hay algo ahí lameado. Pero sí, sí, en cuanto a lo de youtuber, yo empecé el canal y sencillamente lo empecé y me puse a subir videitos y tal. Y, y ahí empezó todo. Mi primer vídeo fue como contando, dando consejos de las hormonas, de que no te esperes nada el primer año de hormonas, porque eso es... el primer año no vas a ver cambios, muchas se los imaginan, ¿no? Porque están tan desesperadas por verlos. Y es muy frustrante ese primer año. Yo siempre digo que es muy depresivo, porque es como es empezar la transición con todo lo malo sin ver los cambios, ¿no? Porque es el cambio de nombre, decisión de la gente, ir al médico, los psiquiatras que te ven como un bicho, ¿no? Que te trata un poco así como un experimento. No sé. Y por eso empecé el canal. Pues buena decisión. Para, para mí, la iniciativa de un poco de este podcast nace de una inquietud personal. Ujú. Bueno, como hablábamos antes, soy profe y de algún modo, seguramente a lo largo de mi carrera laboral tenga que, no sé qué palabra usar, pero A dudar, hablar, o lidiar, dar, o... tratar con algún chico que quiera ser chica, alguna chica que quiera ser chico, quizá él no lo sabe, quizás sí, quizás no lo sepan los padres, quizás sí, quizás esté iniciando un proceso, quizás no. O sea, va a haber un montón de circunstancias y situaciones que lo que más me preocupa a mí como persona es cómo puedo ayudar, ¿no?, a este niño. Y de esa forma, extrapolándolo un poco, seguramente en estos momentos existan papás, mamás que estén pues en esta vía, ¿no? Que su hijo pues no se siente cómodo con su cuerpo, como tú lo expresabas, o lo que sea. Entonces, ¿por qué no crear un podcast con todo ello para, de algún modo, ayudar o poner encima de la mesa lo que necesitemos para ayudar a estos niños, ¿no? O niñas. Por todo ello, la estructura del podcast, voy a, digamos, primero, unos términos clave que decíamos antes. ¿Estoy hablando bien con esto o no? Tú sabrás muchísimo Sí, sí, mejor sí, que no yo te preocupes. estos términos que hay que usar de algún modo para referirnos a mil cosas. Se me ocurre cis, cisexual, no sé, ideas de género, sí, sí. Mm, Se me ocurren muchos, tocaremos ahí. Luego, pues esa parte como más densa, más guay, que a mí más me inquieta, que es, ¿a ti te ayudaron? ¿Cómo lo viviste desde tu perspectiva personal? De ¿El qué? ¿El qué? papás, profesores, familia, tu entorno. Vale, es que este tema es duro porque yo creo que todas las personas transexuales que yo he conocido em, tenemos una característica y es que todas hemos vivido una adolescencia traumática o muy traumática, ¿vale? No hay nada normal porque, y yo sobre todo, mi adolescencia a mí me ha dejado un trauma muy severo que he trabajado muchos años para conseguir digamos que yo soy muy introspectiva y muy de que si tengo algo quiero conocerme, quiero saber cómo aplacarlo, ¿sabes? Yo soy de aplacar las cosas cara a cara. Hay gente que no es así y a lo mejor se lo guarda, ¿no? Y yo sí que he visto que mi adolescencia a mí me dejó un trauma muy, muy fuerte, muy grande, porque he sufrido mucho maltrato y siempre, o mayoritariamente giraba casi siempre en torno a mi condición, ¿no? Yo estuve en un colegio de monjas en el cual una profesora me enviaba al hospital a menudo por maltrato, me hacían bullying, me pegaban, em, muchas cosas que a mí me han dejado un nudo dentro, que yo he conseguido ya hace poco desenmarañar, porque yo soy muy introspectiva, pero quizá otra persona no es tan así. Y sí, veo muchas personas transexuales cuya adolescencia les ha dejado un trauma que les impide en muchas ocasiones ser personas funcionales a todos los niveles. Porque, claro, muchas veces se dice, no, es que las transexuales tienen más depresión o tienen más STIDOS, ¿no? O, bueno, no sé si lo dije bien, pero me No sé entiendes. si dijiste. Soy, Ah, vale, soy vale, vale, sí. voy a decir S mayúscula, ¿vale? Para que referirme a esa palabra, para que no te dices ni nada raro. Y
Claro, eso no es porque nosotros seamos dementes, ¿no? Sino porque hemos vivido en muchas ocasiones vidas muy, muy difíciles y muy duras desde que somos además niños, ¿sabes? Desde que hemos nacido prácticamente. Y nadie nos explica nada, más bien nos lo censuran, no sabemos qué nos pasa, sabemos que no podemos hablar de ello porque es un tabú, ¿sabes? Es una frustración muy grande que tienes que gestionar siendo una persona muy joven y que además tus padres a veces te hacen sentir mal si eres tú mismo o tú misma y no sé, yo creo que eso es muy injusto y que cuando es un niño además sientes que es injusto, que tú no lo has elegido, que te hace sentir mal por ello. Y es una carretilla que llevamos todas las personas transexuales en mayor o menor medida y que la forma de que no nos pase eso sería transicionar lo antes posible, em, claro, en la adolescencia, para vivir una adolescencia de nuestro sexo sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Eso en la sociedad es algo que no está lista para hablar de ello, ¿no? Porque es un tema porque se puede hacer mucha demagogia, es muy complicado, porque lo es. Em, y luego los niños, a veces, yo por ejemplo, a mí sí me coges con 12, 13 años, con la represión que yo me había hecho dentro y me dices, tú eres trans, de forma... A lo mejor yo te digo que no en esa época porque tengo yo esa represión dentro de... yo recuerdo que a veces mi madre me decía, ¿eres gay, Miguel? Yo me llamaba Miguel antes. Y decía, no, 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 porque para mí eso era algo malísimo, ¿sabes? Es como si eres un criminal y te están pillando, ¿no? Es, no, 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 yo no, yo no. Y digamos que o tú ocultas tu verdadero ser, empiezas a sentir que hay algo mal en ti. Aunque sepas que no lo es, tú te estás ocultando, ¿sabes? Piensas que es algo malo de forma subconsciente, ¿no? Y yo creo que eso deja una losa a la espalda de las personas transexuales en el 99% de los casos. Hablaste también de acoso escolar, todo esto es muy duro de escuchar, ¿eh? Voy a decir que lo siento mucho, que ojalá no hubiera sucedido y no sé qué más decir, ¿sabes? Porque no tienes nada que decir para todo eso, me imagino. Nada, nada, no te preocupes. Es algo que yo ya tengo superado y es algo contra lo que... ¿Qué pasa? A mí eso ha forjado mi personalidad. Y digamos que yo tengo una personalidad, y sobre todo en Twitter, por ejemplo, en redes sociales, en la que yo soy vista como muy confrontativa, como muy... porque hay gente que me dice de Twitter de que yo soy un poco extremista, tal, y es porque yo, a la gente que es bully, ¿sabes? La gente que les gusta maltratar a personas que consideran inferiores tal, con esa gente yo no tengo ningún tipo de empatía. Es decir, yo creo que esa gente hay que enseñarles empatía por las malas. Y yo creo que al bully, cuando es adulto, no cuando es un niño, porque cuando un niño hace bullying está proyectando cosas que ve por ahí y tal, ¿no? Pero cuando un adulto rollo, esta personalidad que está ahora tan de moda, el rollo incel o la extrema derecha así de oprimir a las minorías débiles para sentirte tú por encima, yo sí no lo puedo ver. Yo eso sí que, a la hora de responder a esa gente, yo soy mala persona. Me rebajo su nivel y lo hago y lo admito y digo, me rebajo su nivel. Porque es que yo creo que el fuego se lucha con fuego y ese perfil de persona, en muchas ocasiones, no conoce la empatía porque no le han dado su propia medicina. En muchas ocasiones, no digo en todas, y aquí a lo mejor estoy dando muy mal ejemplo a la gente que te está viendo. Pero sí que con ciertas cosas yo no tengo término medio y eso me define bastante, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sabes antes cuando hablabas de, bueno, toda esa situación, ¿no? Que te sentías como reprimido y esto no es, esto que me está sucediendo no es culpa mía y es injusto todo lo que está pasando a mi alrededor? No es comparativa, ni muchísimo menos, pero se me vino a la mente que tener esos referentes a lo mejor para niños que ahora mismo sí que se encuentran en esas situaciones puede ayudar muchísimo, porque de casos anteriores sé que a lo mejor a un niño con autismo que no sabe lo que le pasa, que es un poco similar a lo que tú decías, ¿no? No sé qué me pasa, me encuentro raro, distinto, no sé. Estos niños con autismo, si tú le dices que te sucede esto, tiene un nombre, no eres único, se le abre la mente, es como, anda, es verdad, voy a buscar información acerca de esto. Anda, el creador de Pokémon también tenía autismo. Anda, mira, hay muchísimas más cosas y es como un boom. No sé, a lo mejor la comparación es muy burda, pero No, 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 no es burda para nada. Para nada, lo es. O sea, yo considero que la transexualidad no es una enfermedad ni nada así.
Yo creo que la enfermedad, si existe asociada a la transexualidad, viene de reprimirla y de tratarla como algo malo de madre mía, la que nos viene encima, ¿no? Yo creo que cuando no la tratas con naturalidad la transexualidad, ahí sí que vienen enfermedades relativas a depresión, ansiedad, porque realmente estás haciendo un niño, desde que es niño, reprimirse de algo que no ha elegido, de algo que no es culpa suya, y que le van a hacer bullying. ¿Sabes? Es muy injusto y muy duro. Y con eso de autismo que dices es cierto, pero ¿qué pasa? Con el autismo, a diferencia de transexualidad, un niño puede buscar información. Con la transexualidad, no. Porque la transexualidad, a lo mejor a un niño a unos niños en mi instituto le dan una charla sobre autismo y sobre transexualidad, no vienen a dar una charla porque hay distintos profesores o distintos padres que no quieren que se sepa información sobre eso porque piensan que se lo promocionan, ¿no? Imagínate que den una charla de autismo en un colegio y que haya profesores diciendo, no, o padres diciendo, no, es que me vais a hacer al niño autista de informarle de esto. Por Dios. Ya. Claro, entonces el problema es esa censura, ¿no? ¿Crees que sigue sucediendo a día de hoy todo eso? Sí, yo lo veo. O sea, es que eso yo lo veo. A mí me contactan chicas transexuales que tienen que hacer su transición a escondidas porque tienen el típico padre así de aquella manera que les pone la zancadilla y se les pone la zancadilla porque no quiere y no quiere y no quiere. Y claro. Es difícil, ¿eh? Individuos. Si alguien nos está escuchando ahora mismo que sienta o quiera, por lo menos en la Comunidad de Galicia, sí que existe una especie de protocolo en coles e institutos que tienen unas normas a seguir, tanto en coles e institutos como a nivel sanitario también existen. Claro, a nivel familiar no hay protocolo y es lo que tú estás diciendo, ¿no? Si un papá o una mamá puede protestar mucho porque le están promocionando esto, vamos a entrecomillar esa parte. Ahí sí que no existen protocolos, pero sí que se puede buscar ayuda en instituciones oficiales. También en YouTube, o sea, tú estás para eso, ¿no? Lo decías al principio, estoy para ayudar a gente que necesite o quiera transicionar, ¿no? O empezar o conocerse sin más. De hecho, te decía a ti antes de la entrevista que a mí incluso si me ofrecen ir a dar charlas a algún colegio o algo así, que yo esto lo hago sin ánimo de lucro y todo y que yo es mi problema, siempre que no sea muy lejos, ¿no? de aquí de Galicia, yo voy encantada. Yo te tomo la palabra y sí que te avisaré y te llamaré. Entonces, bueno, estaba un poco estructurando el podcast, ya nos fuimos, no importa, es que yo me digo mucho que todos y no pasa nada. Me encanta que sea así, porque yo vuelvo, reconduzco y terminamos destruyendo el podcast, que nos quedaba la última parte, que es esa última parte, ¿no? Cómo se puede ayudar y después alguna curiosidad o temas así de interés que sean un poquito más cortitos y tal, que a lo mejor no lo son y nos tiramos aquí 2 horas, que no pasaría nada. Vamos con el bloque 1, que era ese tema de definiciones. Se me ocurre. Expresión de género, ¿qué es? Identidad de género, ¿qué es? Sexo, género biológico. Sexualidad, orientación. Si es género, sí. Orientación sexual, etcétera, etcétera. Tú me dirás. Vale, te explico. Vamos a ir uno por uno. Claro, aquí con la transexualidad existe un problema y es que la transexualidad es un tema muy complejo, ¿vale? Sobre el que ha sido un tabú muy fuerte durante muchísimos años y ahora mucha gente se está dando de caras con terminología concreta, seria, científica, digamos. Y claro, al ser un tema tan tabú, es como muchos inputs de un tema además que mucha gente tiene muchas asperezas con él y se piensan que es algo nuevo, que se está inculcando tal, y se cierran en banda. Yo también pienso que la comunidad trans, como hemos sido una cámara de eco tanto tiempo por esa censura, sí que nosotros quizás intentamos en muchas ocasiones empezar la casa por el tejado y no puedes ir a una persona que no sabe nada de transexualidad irle hablando con una terminología, sabes, la que usas tú, que eres súper experta en el tema, ¿no? Entonces aquí sí que entiendo que haya gente que escuche todos estos términos y se quede un poco en plan, wow, ¿qué es esto, no? Entre sobre todos esos términos, Incel, por ejemplo, no sé lo que es. incel. Un incel es este movimiento de chicos que son machistas, de extrema derecha, que dicen que las chicas son todas unas creídas y que tiene que volver machismo, o sea, este movimiento así tan... Eso. Correcto.
Después, ve diciéndome uno por uno los términos, te lo voy definiendo. Se me ocurría, a lo mejor se me escapó expresión de género. Vale, la expresión de género es que aquí también ha habido debate en cuanto a terminología y tal, ¿no? Y es que antes se hablaba de que existe identidad de género y expresión de género, ¿vale? Básicamente, tu expresión de género es el género que a ti se te lee por tu vestimenta, por tu forma de hablar, por tu forma de actuar, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo, si tú me ves así en revista, pelo largo, tal, una camisa así de kuromi, tal, así de ninja, ¿no? O unos pendientes así de perlitas, imagínate. Eso es una expresión de género femenina, ¿vale? Y la tuya es una expresión de género masculina. Porque o neutra, ¿no? Porque a lo mejor se lo puede llevar lo que yo veo a simple vista. A lo mejor tú tienes barba, tienes el pelo corto y digo, expresión de género masculina, ¿no? Eso es la expresión de género. El género que se lee en la persona, bien. Ya se empieza a inculcar un poco desde joven, ¿no? Con los pendientitos, el rosa, el azul. ¿Eso todo entra ahí? Todo... Sí. La comunión. Yo recuerdo la comunión fue como mi primera cosa que recuerdo de decir yo, esto no es normal lo que estoy sintiendo. Porque yo veía a las niñas con los vestidos y yo iba con el de chico y decía, a mí nadie me ha preguntado qué quiero llevar yo, ¿sabes? Y me hacían posar, sí, me hacían posar ahí en la sesión de fotos y yo recuerdo que quería llorar. O sea, yo no quería ir con eso, ¿sabes? O cuando me cortaban el pelo, yo lloraba siempre. Es duro, ¿eh? Pero, a ver, vamos a seguir. Identidad de género, entonces. La identidad de género, no es lo mismo. La identidad de género es algo como más profundo y la identidad de género, digamos que es un término médico que es lo que demuestra la transexualidad, ¿vale? La identidad de género es el sexo del que tú te sientes de nacimiento, ¿vale? Y por ejemplo, mi identidad de género siempre ha sido femenina, ¿vale? Aunque yo he nacido hombre, digamos. Me han asignado hombre al nacer, que es lo que se dice en la comunidad, así para ser súper específicos, ¿no? Pero, digamos que yo he nacido hombre y mi identidad de género era femenina. Y eso es lo que me ha hecho a mí hacer mi transición, poner acorde mi cuerpo con mi identidad de género, ¿no? Digamos que la identidad de género, en cuanto a este tema, es como, tú sabes lo que es el software y el hardware. Pues tú imagina que tienes un Samsung y un iPhone, ¿vale? Pues digamos que el hardware, lo que tocas, ¿no? El teléfono, es, digamos, el cuerpo de la persona y el software la identidad de género. Si tú coges un software de iPhone, ¿vale? Y lo pones en un Samsung, va a haber ahí errores de compatibilidad, ¿no? Y eso sería la disforia de género, que es esos errores de compatibilidad de tienes un software de una cosa y un hardware de otra. Y como se ha demostrado que la identidad de género no se puede cambiar, no se puede mutar, tú no puedes hacer que un niño que se siente niña se sienta niño y viceversa, porque esto se hizo un experimento muy macabro con este tema. Y se demostró que esto no se puede hacer. Tú no puedes hacer que un niño, que tú, por ejemplo, que te sientes hombre, asumo, que tú que te sientes hombre, yo no puedo hacer que tú te sientas mujer. No es posible, es de nacimiento, ¿vale? Y no puedo cambiarte yo tu software. Entonces, cambio tu hardware, ¿vale? Para que tú te sientas bien. Y cuesta, porque forjar un cuerpo, lo sé yo bien, de hombre, no de mujer, cuesta mucho, sobre todo si has pasado la pubertad, es a veces casi imposible en muchas cosas. Entonces, eso es lo que genera esos errores de compatibilidad entre identidad de género y el género que tiene tu cuerpo, digamos, es lo que se llama disforia de género. ¿Vale? ¿Estoy siendo demasiado liosa? No, yo te estoy entendiendo perfectamente. Lo que sí que se me estaba pasando por la mente es, estás diciendo, es muy lioso, es muy complejo cambiar ese hardware. La respuesta sé cuál es, pero quiero que me la digas. ¿Merece la pena? Sí que merece la pena. Sí. Es que O sea, pues eso, quería que me la dijeras. Sé la claro. respuesta. Si yo te enseño fotos mías antiguas, o sea, esto lo voy a decir así de simple, sí, pero lo digo sin que se me mueva una ceja, porque es así. Yo, cuando empiezo mi transición, es porque yo no quería vivir. Yo ya no quería vivir. Yo ya estaba como planificando yo, si sigo así unos años, yo voy a coger y me voy a la Renfe y, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí, sí. Y yo, pero con una naturalidad porque eso sí, o sea, yo iba a hacer eso, lo tenía planificado. Y dije, mira, esto es lo que a mí me causa sufrimiento, voy a dar un salto de fe, porque yo pensaba que si transicionaba nunca me iba a ver femenina, ¿no? Le decía, porque yo mido 1,83 m, muchas cosas, ¿no? Y que mi familia nunca me iba a aceptar y no sé qué, que es lo que pensamos todas.
antes de empezar, ¿no? Y claro, yo empecé mi transición, tras 2 o 3 años de transición, cuando yo he conseguido una feminización de las hormonas y cirugías y tal, yo ya me veo muy femenina, ya empiezo a vivir mi vida de cara al público como mujer. Y yo recuerdo cuando empecé a vivir como mujer full time, ¿sabes? Que yo ya me había cambiado los documentos, todo. Yo recuerdo en 2019 que salía de fiesta, empezaba a tener amigos, salía de casa. Y yo recuerdo que había veces que a lo largo del día yo cogí y decía, soy feliz, es que soy feliz, esto lo he conseguido. Y me quedaba como, es una sensación tan increíble. O sea, tú imagínate que una persona que está en silla de ruedas y no puede caminar, un día de repente se da cuenta de, ¿puedo caminar? Me han operado y puedo caminar. Tú imagínate la euforia que eso te da. Y yo estaba contentísima y yo recuerdo esa sensación eufórica de decir, lo he conseguido y soy feliz. Y ahora hago mi día y quiero salir, quedar con mis amigas. Entonces, ¿merece la pena? Sí. ¿Qué pasa? Yo tuve una transición exitosa. Hay chicas que muchas cosas no las pueden tener. Porque a lo mejor transicionan, pero para forjar ese cuerpo femenino, a lo mejor viven en Latinoamérica, no las contrata nadie. ¿Tú cómo te pagas una cirugía si no puedes trabajar ni de camarera? O si tu familia te ha dado la espalda y estás en la indigencia. Se tienen que P mayúscula, ¿vale? Prostitu. Y tienen que hacer eso y en muchas ocasiones abusan de ellas, les sacan navajas, les pegan palizas, ¿sabes? Es gente que tiene su psique destruida por completo y tienen que operarse con cirujanos, que yo oí el caso de una chica que otra chica trans le vendió sus implantes porque se los quitó por una complicación, se puso los de otra chica y se los operó un dentista en una mesa con anestesia local, estando ya despierta y que luego le quedó aquí un agujero que le salía pus. Tú imagínate. O sea, mucha gente dice, es que la gente S mayúscula. Es que es lógico, es que yo lo haría en su situación, ¿sabes? Somos seres humanos. Y eso es, lo mío fue una transición exitosa, porque tuve unos padres que me apoyaron, tengo 2 carreras porque me han apoyado mis padres, he podido transicionar, el sistema sanitario español me ha cubierto las hormonas, me ha cubierto cosas, y claro, pero una persona de LATAM es que es algo inconcebible, ¿no? No sé. Si estás esperando que te diga algo, no tengo palabras, ¿eh? Ya. A ver, es que yo estoy muy acostumbrado a hablar de esto, pero es una realidad durísima. Es una realidad durísima. Y sobre todo, Sí, ¿sí? sí, me gustaría, pues eso, ese halo de esperanza de sí que es duro, sí que puede llegar a ser duro, pero bueno, una vez que transicionas y transicionas pues, exitosamente, y vamos a pensar que en España la gran mayoría de las personas trans transicionan correctamente y con un mínimo de seguridad, quiero pensarlo así, corrígeme si me equivoco, eh, Incluso vas a hacer terapia médica. Sí. vamos a dejar ese halo de esperanza ahí para estos niños y estos papás que en algún momento pues llegarán a preocuparme, ¿no? Claro, es que aquí otra clave, y es con lo que has dicho, y es que en muchas ocasiones hay padres que dicen, uff, esto que yo acabo de decir a mi hijo se le viene encima, entonces voy a intentar convencerle para que se dé cuenta que es una fase o algo así, como negar lo innegable, ¿no? Y en muchas ocasiones empiezan como a hacerle gaslighting, ¿sabes lo que es eso, no? Como convencer al niño de que no es trans, de que es una fase tal, porque tiene miedo de que se les venga encima eso que yo te he dicho. Y claro, cuando tú eres trans y tus propios padres se ponen en tu contra en vez de ir de tu mano, tus padres te van a hacer un daño atroz. Y ellos muchas veces no se dan cuenta. Pero la clave de aquí más importante es el apoyo de los padres. Eso es crucial. Si no tienes apoyo de tus padres, tu transición va a ser difícil que sea exitosa. Muy difícil. Tú lo Y claro, dijiste antes que sí, yo lo tuve. ya lo tuve. Sí. ¿Desde un minuto uno o hubo también una Eh, fase de aceptación? mi padre, que yo pensé que no lo iba a aceptar, lo aceptó de forma de 10. O sea, perfectamente. Lo aceptó mi padre, chapó. Mi madre lo aceptó, pero le costó más tiempo asimilarlo porque pensaba que era una fase y le daba miedo lo que se me venía encima y tener que ir a médicos y tal. Eso también es muy traumático para los padres verlo, ¿no? Y, y yo lo puedo entender, ¿eh? Pero mi padre se dio cuenta de que si no va de mi mano, iba en mi contra, me iba a hacer mucho más daño que ayudándome. Eh, Ahí se me fue. Bueno, no importa.
Seguimos con esto. Después, si me viene, te interrumpo y te lo comento. Vale. Después hay algo que sí que me llamó mucho la atención, la identidad registral, le llaman, que entiendo que esto es como te registran, ¿no? Desde minuto uno tú naces y te llevan al registro y dicen... Yo verás que tampoco he oído ese término. Pero sí, como que se va ampliando el vocabulario porque es un tema que ha dejado de ser tabú y ya nos están bombardeando con toda la información que ya había, ¿sabes? Entonces, claro, es como, no sé, empezar las mates haciendo derivadas, ¿no? En el colegio. Es como que te llega algo que te estaba censurado ahora de golpe y del que ya existía terminología, ¿no? Entonces a la gente pues se ve un poco ¿no? anonadada. Pero es identidad registral. Asumo, porque esto es muy importante, que se referirá a qué nombre y qué sexo figuran tus documentos. Porque que tus documentos estén acorde con el sexo que tú muestras, digamos, o sea, por ejemplo, tú imagínate que yo tuviera un DNI de hombre, que ya no lo tengo, pero yo cuando tenía DNI de hombre y aún era mujer, claro, estás expuesta o expuesto a situaciones muy violentas que te hacen ser un objetivo en muchas ocasiones de maltrato por tu condición. Te pongo un ejemplo. Cuando fue la pandemia, yo, como hubo un tiempo que no estuve vacunada, tal, tenía como un volante que ponía que yo tenía, que no tenía COVID y que podía usar tal. ¿Y qué pasa? Yo me acabo de acabar de cambiar el DNI de hombre a mujer, pero en la base de datos sanitaria no estaba cambiado. Entonces ese volante estaba a nombre de Miguel. Tú imagínate, una chica que sale de fiesta, trans, que ya ves una chica por completo, a un portero de discoteca que le diga, soy Miguel, soy yo, delante de una cola de gente y en una discoteca, y que dependas de la piedad del tío que no se forma tonto y diga, no, este no eres tú o tal, que te vas a llamar a la policía a hacer un circo, ¿sabes? Cuando, si pusiera mujer mía, Ya estaba. ¿sabes? O, por ejemplo, si tú en los documentos no están cambiados, creo que el porcentaje de paro en las personas transexuales, que hay una incongruencia entre que se vea una mujer o un hombre y que en sus documentos se vea el sexo antiguo, creo que el porcentaje de paro es 80%, una locura. Porque la gente no te contrata. No te contratan. Ni para camarero. A día de creo que el nivel de paro debe estar por ahí en población genérica, 80%. Es una broma, no lo está. Es una broma. Pero sí, o sea, el tema de los documentos es muy importante. Y Trump le está dando la vuelta porque es una forma de marcarnos, ¿sabes? De decir, tú vas a estar controlada como persona trans, porque allá donde vayas, donde pongas documentos, te van a cachar y te van a hacer pagar un momento incómodo. Lo que se intenta hacer, por lo menos en los centros educativos, yo voy a hablar ahí en ese punto porque es donde más controlo. En todo documento que no sea, una vez que, tú imagínate, una vez que se pasa esa primera fase donde el alumno, la alumna dice, estoy en un cuerpo que no me toca, por decirlo claramente. Se inicia unos procesos, unas fases, y una de ellas es, vale, hasta que no tengamos esos documentos oficiales de los que tú hablas, en todos los documentos oficiales va a aparecer Miguel. Pero en esos documentos que a lo mejor no son tan oficiales y tan como serios de presentar a la administración, va a aparecer mía, porque ya es mía. Entonces, examen de conocimiento do medio, me da igual, examen de biología, de lo que sea, pones mía, ¿no? No vas a poner Miguel. Y en ese sentido, ya desde muy temprano, que yo creo que es un tema controversial, y tú me dirás, toda persona del centro sabe la condición, ¿no? Que ya no eres Miguel, que vas a ser mía. Lo sabe todos, y cuando digo todos es todos. Tus compañeros, por supuesto, tus profes, pero después lo va a saber secretaría, jefatura de estudios, lo va a saber el bedel, el secretario, todo el mundo. Aquí, ¿qué valoramos? ¿La privacidad, la intimidad o que te traten por el pronombre que toca? Yo creo que la opción B, no lo sé, dímelo tú, ¿sabes? Es que este tema es complicado
Antes de nada, perdona que te despisté un poco, y es que me habías preguntado que era cisgénero, porque esto es muy importante, y es para que no se me vaya. Cisgénero, esto manténtelo en la recámara para que yo no me líes, que te voy a andar sacando del tema continuamente. Cisgénero, que esto es muy importante, una persona cisgénero es una persona que no es trans, ¿vale? Transgénero es que eres trans, y cisgénero es que no es, tú eres cisgénero, ¿vale? ¿Por qué se utiliza el término cisgénero? Porque si no la gente va a decir, no es trans, es una persona normal, ¿sabes? Entonces, es como si tú, imagínate, en vez de decir mujer blanca y mujer negra, dices mujer negra y mujer normal, ¿no? Pues cisgénero se usa para evitar esa discriminación con el lenguaje que es tan obvia y que mucha gente dice, es una tontería, pero no es una tontería, ¿sabes? Porque, claro, eso que dices cisgénero, una persona cisgénero o cis es que es una persona que no es trans y punto. Vale. Y ahora repite la pregunta. Nada, te estaba diciendo que lo iba a saber toda la comunidad educativa. Tu condición, por un lado, lo veo positivo porque te van a tratar con el pronombre que toca, con el pronombre que es, pero por otro lado lo veo como una pequeña invasión a tu intimidad que a lo mejor no corresponde. Entonces, ¿con qué parte nos quedamos? Con las dos no podemos, ¿sabes? Claro. Yo, de mi punto de vista, sí que entiendo y creo que a lo mejor para esta persona, este niño que está iniciando su proceso, le toca que le llamen por el pronombre que toca, ¿no? Claro, porque sí, a ver, es que esto tiene relación incluso con algo que a mí me ha tocado a nivel personal, y es que sí que es verdad que es una invasión de la privacidad, que con el tema de los niños se hace muchos problemas que son innecesarios, pero bueno, con estos temas administrativos siempre hay estos problemas, ¿no? Y claro, lo lógico sería que al niño, bueno, pues le cambiaran el nombre, si ya está empezando el proceso, ya lo ha empezado, o ya está, que es una niña, ¿no? O un niño que ya ha transicionado, lo lógico sería que le cambien ya todo, ¿no? ¿Qué pasa? Esto a nivel legal es complicado. Lo que tú dices de que aparezca ahí esta incongruencia, yo considero que es mejor que sepan los profesores el tema que lo sepan los niños. Porque los niños, si ven que el propio profesor no respeta al niño, los niños van a ir por él como hienas, ¿no? Porque es como una figura de relevancia. ¿Qué pasa? Yo he ido a un colegio religioso en mi infancia, estos 10 años, y en los colegios religiosos sí que es cierto que en el 90% de los casos que yo he ido de bullying en esos colegios, el bullying lo hacen los profesores. O sea, es gente tan prejuiciosa, con una mentalidad tan elitista, tan estamentada, que engloban a los niños entre los tontos y los listos, los feos y los guapos, ¿sabes? Son gente muy estamental, y en muchas ocasiones es gente que es frustrada y se vuelca contra los niños, y en mi caso a mí eso me pasó. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando pones esas listas de Miguelito es trans y es mía ahora tal, va a haber profesores que no estén de acuerdo y que si son de este estilo, al niño lo van a tardetear y van a ir a por él. Y van a hacer, pues que es total. Y va a dar una charla al niño, mío, no se va a poder defender porque será una clase entera mirándole, una profesora que le quintuplica la edad, o por 10 o más. ¿Sabes? Entonces, no sé. Yo te entiendo. Es un tema complicado, pero bueno, de todas formas sí que a nivel escolar y demás se inicia todo un proceso de formación del profesorado. Ahí es donde a lo mejor puedes entrar tú. Eh, Claro. n- yo te digo hoy por hoy, y no sé si funciona bien o funciona mal. Tú me estás hablando a lo mejor ese cole religioso Claro, yo 2005 era este. 2005. Yo tenía 8 años. A ver, no No, sé, 9. tengo la esperanza y quiero pensar que no suceden esas cosas. Quiero pensarlo, ¿vale? No pongo en duda, Colegio religioso. no pongo en duda para nada lo que sucede, pero quiero pensar que vamos. En el ámbito público igual ya no, ¿eh? De hecho, yo tenía una amiga que de hecho, bueno, no voy a dar muchos detalles, pero era una persona cuyos padres eran de religión musulmana, y ella empezó su transición a escondidas, tomando hormonas a escondidas, y iba al colegio, y en el colegio la trataba femenino. Y luego llegaba a casa y se vestía de chico, y le ponía la mochila y entraba a casa muy dura. Una historia terrible, ¿no? Pero
pasa en España. Y en ese caso el protocolo del colegio le permitía a esta chica vivir como ella quería, ¿no? Una doble vida, los Spiderman, ¿no? Ya ves. Bueno, espero que después todo bien para ella. Es una historia de durísima. Bueno, no sé. Vale, no des detalles, entonces decías que no querías darlos. Sí, que no quiero hablar de una persona que, ¿sabes? Que no siga aquí, ¿no? Entiendo. No, te entendí. Pues está presente aquí charlando con nosotros, me refiero. Vale, la primera pregunta yo creo que, y lo primero que se nos ocurre es el cuándo, ¿no? Desde tu perspectiva, y no sé si es a nivel genérico, sí que hablabas un poco al principio, esa gotita, ¿no? Que empezaba a llenar el vaso o que ya la colmó, que fue tu comunión. No, sí, esa fue como la primera vez que yo digo, uy, yo esto, los demás niños creo que no sienten estas cosas que yo estoy sintiendo, ¿no? ¿Cuándo empiezo a valorar y ver que hay cosas que no coinciden, ¿no? Siempre. Es algo que ha estado ahí. Esto, cualquier persona que trans que se lo preguntes, la respuesta siempre va a ser la misma. Y es, eso siempre ha estado ahí. O sea, como que es como si yo le pregunto, es que con este tema, con la homosexualidad, también se puede extrapolar. Porque tú, por ejemplo, a los gays les dicen, ¿cómo te diste cuenta de que eres gay tal? Si yo a ti te pregunto, ¿cómo te diste tú cuenta que eres hetero? Es en plan, es que ni te lo planteas. Porque no te lo va mucho plantear tampoco. Entonces, mucha gente que no le han hecho plantear esto tiene ese privilegio y como no lo concibe planteárselo, no lo entiende. Pero pregúntate tú a ti mismo, ¿cuándo te empezaste tú a sentir chico o chica? O siempre. Entonces, por eso, a ti, si te preguntan eso, te cae de cajón. Dices siempre. Pues con nosotras es lo mismo, siempre. Pues hemos nacido así. Y Sí. claro, entonces ahí desde siempre sufriste, no sé si llamarle disforia de género o lo que sea, ¿no? Sí, 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 eso es María. No sé, en el cole, ¿jugabas al fútbol o no? O... Claro. Mm. no sé. Iba mucho por ahí. En mi caso, yo, claro, es que aquí en mi caso sí que era muy evidente, ¿no? Porque cuando yo era pequeño, cuando me haga así retrospección hacia mi antiguo yo, voy a hablar en masculino, no, hay gente que me riñe, ¿no? Porque yo para mí nunca he sido un hombre, ¿no? Pero es más entendible, mucho más fácil de entender, ¿vale? Entonces lo voy a hacer. Vale. Y yo cuando era un chico, digamos, y cuando era pequeño, digamos que era un niño absurdamente, algo extremo, absurdamente femenino, afeminado, ¿vale? Era algo muy obvio, algo muy evidente, algo que me causaba muchísimos problemas, porque yo iba a ser colegio de monjas, el motivo por el que me la tomaban conmigo profesores era por este tema, y para enderezarme en muchas ocasiones, ¿no? Y los niños cuando ven eso lo imitan y son peores aún, y sí que en mi caso era muy obvio, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que me iban a cortar el pelo, me echaba a llorar, no quería que me lo cortaran. Recuerdo que muchas veces yo a lo mejor iba con mi madre al Carrefour. Recuerdo una vez, es que lo recuerdo nítidamente, al Carrefour de La Coruña, que fui, es que recuerdo, te puedo decir, la estancia del Carrefour donde pasó esto. Y yo iba con mi madre y tenía que comprarme unas zapatillas, ¿no? Y mi madre sí que me compraba muñecas y me compraba cosas de niña, pero cuando eran de puertas para adentro en casa, porque ella sabía que si los niños lo veían, me iba a martirizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo un día que yo ya ahí me sentó muy mal y de esto de decir, qué injusto es esto, ¿por qué pasa esto, no? Y yo era muy pequeño, tendría 5 años o una cosa así. Y tocaba unas zapatillas y había unas azules y unas rosas. Y yo dije a mi madre, las rosas, las rosas, las rosas. Y ella, no, coge estas de aquí. Y yo, las rosas. Y yo veía que el precio era el mismo, que eran las mismas zapatillas. Y que las rosas, que no, y que no, y que no. Y yo decía, pero ¿por qué? Es que yo no lo entiendo, qué injusto. O sea, ¿qué más te da? Y que no, y que no, y que no. Y vinieron que ser las azules, ¿sabes? Y ya con 5 años te das cuenta de que, de esto, ¿sabes? De forma indirecta. Y los niños no son tontos tampoco, ¿sabes? Y a lo mejor yo recuerdo que mi padre, su familia es así un poco cuñada, ¿no? Un poco así de derechas, tal, de la España así tal, ¿no? Y recuerdo que yo cuando era pequeño, yo a lo mejor tenía comportamientos en vídeos caseros que yo salía a una piscina, camina, decía, soy una sirena, no sé qué, no sé cuánto, o le iba a mis tíos y decía, cómprame una muñeca, tal,
como que, ¿sabes? Era muy obvio lo mío, ¿no? Que yo por un lado, ¿no? Y además, yo recuerdo que a lo mejor iba a sitios y le pedí a mi madre un disfraz. Mira, me pasó otra cosa como con las zapatillas. Y una vez quería un disfraz del personaje femenino de una peli que se llamaba Atlantis, de niños, de Disney creo que era. No sé. Y era como un vestidito así rosa, tal. Y yo recuerdo que yo pedía eso por Navidades y tal, y pedía, y nunca, nunca, nunca me compraban eso. Claro, siempre empieza a unir puntos, ya aunque seas muy pequeña o pequeño, y dices, esto es por esto. Y yo incluso tenía rechazo hacia mis propios genitales. Recuerdo que cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, íbamos a lo mejor en ropa la mítica ropa de niño pequeño de esa época, que era camisa de sisas blanca en calzoncillos blancos, ¿no? Sí, Algo marronito, gajotas. sí, sí. Los calzoncillos blancos estos que tenían las costuras marcadas. Pues así, y yo recuerdo que se me notara a mí eso que había ahí de esa forma, yo siempre me tenía que poner pantalones porque no me gustaba nada que se notara. ¿Sabes? Como ya me generaba esos rechazos, ¿sabes? Y en muchas ocasiones hay gente que dice, no, porque un niño le gustan las muñecas no es trans. Es que eso es cierto, porque un niño le gustan las muñecas es trans. Lo que pasa, si un niño te dice que quiere ser niña, que yo eso también lo hacía, es que es trans, ¿vale? O sea, yo recuerdo que había veces que íbamos a la playa y a mi madre yo le decía, ay, ojalá yo pudiera también llevar tu bikini, porque cubre más y da menos frío, no sé qué. Y recuerdo que además mi madre, cuando yo decía esas cosas así que eran ya como tirar para un lado muy obvio, como que ella me hacía una cosa que a mí se me quedaba grabada y me decía, ¿qué acabas de decir? O sea, como que se quedaba ya fría. Y yo veía ya como que eso era algo malo y que yo ya me quedaba en plan, ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? ¿Qué? No sé qué. Y había veces que ella me cogía y me decía, Miguel, ¿eres gay? Pero como muy seria, ¿sabes? Y me decía, no, no, con 5 años o así. Y a mí eso como que me dejó un pequeño trauma. Y recuerdo que además yo iba al colegio, me decían niño gay y tal. Y, y, y claro, eso te deja una herida adentro y yo empecé a reprimirlo. Y claro, cuando tú empiezas a reprimirte eh, esas cosas y es que además no puedes, eso es muy duro, es muy duro y muy duro. Y sí, o sea, yo siento disforia desde el minuto 1 de mi vida. Va muy ligado entonces a acoso escolar. Porque, claro, ahora me gustaría a lo mejor diferenciar, porque, como dices, tienes amigas y demás que pasaron un proceso similar al tuyo. Eh, en general fue así, o sea, desde pequeñitas sentían, pues a lo mejor no me gustan mis genitales o lo que sea, igual que tú, o sea, es como norma, por decirlo así. Sí, Sí. por lo que yo tengo entendido, sí. Y el otro punto, el caso de acoso escolar, ¿también? O sea, el bullying en muchas ocasiones va de la mano, ¿sabes? Un niño, cuando un niño varón es afeminado, digamos que por machismo o lo que sea, eso está muy mal visto. Y siempre hay el típico, además, padre o madre que eso se lo reprime o le dice, no, eso no, tal. Como que todos tenemos eso muy interiorizado que está mal. Y los demás niños también. Y aunque ellos no lo sean, van a ir a por ti, ¿sabes? Porque los niños repiten lo que ven, ¿no? Y, y claro, el bullying suele ir siempre, ¿no? Es muy raro que no haya bullying. Muy raro. Me duele mucho oír eso. Eh, bueno, es que realmente, o sea, ahora mismo pensando, esa época de quizá ya un poquito mayor, ¿no? De adolescente, cuando La adolescencia es lo peor. Sí, la adolescencia es el infierno en la tierra. Eso sí que es te terrorífico. iba a preguntar, porque para todos los adolescentes es horrible, asqueroso, porque dices, mi objetivo en esta vida como adolescente es encajar en el grupo. Y ya una persona que viene no encajando desde pequeñita, ¿cómo llega a esa adolescencia? Claro, aquí a mí la adolescencia me dejó un trauma muy severo, que era evidente en mí el trauma que yo llevaba a espaldas, ¿vale? Yo recuerdo que antes de los 13 años, claro, yo no tenía tanta disforia con mi cuerpo, porque digamos que como yo llevaba el pelo así larguito y tal, lo único que me generaba disforia en mi cuerpo eran mis genitales, ¿no? Porque era lo único, obviamente, masculino. ¿Qué pasa? Los niños y las niñas ahí no se diferencian tanto hasta los 13 años, ¿no? Así. Y yo además era
un niño muy, digamos, guapo, que parecía niña. La mítica que venía el señor me decía, ¿es niño o niña? Es que es tan guapo que parece una niña, no sé qué tal. Y, y claro, yo hasta entonces no me lo planteaba porque mi cuerpo se veía ya muy femenino, ¿no? Y yo parecía una niña. ¿Qué pasa? Llegan los 14 años y ahí es cuando empieza a cambiar mi cuerpo. Además, yo tuve una pubertad bastante tardía. Yo creo que con 13 años o así, parecía que tenía 10 o 9. Y cuando llego a los 13 años, o los 14, sobre todo a los 14, es cuando mi cuerpo empieza a cambiar muchísimo, rapidísimo, y a mí eso me genera tanta disforia que ese cambio radical de, por ejemplo, mi cara empezó a cambiar rapidísimo, empezó a crecer la nariz, empecé a crecer de altura, me empezó a cambiar la voz, me salía vello, yo el vello me lo arrancaba, de la frustración, veía que yo no se lo podía contar a nadie, me miraba al espejo y ¿qué pasa? Eso era la época 20. Yo no sé si conociste la época 20. Sí, claro. Y en el 20 no es como en Instagram, ¿no? Que subes una foto en la que sales guay. Antes subían a granel 500 y a lo mejor quedabas con amigos y te veías en 500 ángulos distintos. Y yo recuerdo que me veían las fotos que me etiquetaban cuando empezó a cambiar mi aspecto por la pubertad y empecé a traer unos pensamientos de no reconocerme. Yo no me reconocía. Me veía y decía, me veo monstruosa. O sea, ¿qué es eso? Eso no soy yo. Eso es un niño rarísimo, feísimo. ¿Qué es eso? Es como ver que te estás convirtiendo en un monstruo, ¿sabes? En tu cabeza. Y ahí empecé a desarrollar una especie de dismorfia muy fuerte con mi aspecto, de no reconocerme en las fotografías, de odiar mi aspecto físico. Y además, ¿y qué pasa? Yo por mi altura, como empecé a crecer tan rápido, yo veía que me empezaba a hacer de los niños más altos de todos, que en Ourense, además, yo vivía en Ourense de aquellas. Los niños son muy bajitos, la gente es muy bajita en Ourense. Y empezaba a crecer y a crecer, y recuerdo que yo en mi cabeza empecé a desarrollar como un síndrome de Peter Pan, en el que yo decía, la adolescencia a mí me va a convertir en un hombre, y yo no quiero ser un hombre. Y siendo un niño, yo no era tan infeliz porque tenía un aspecto femenino. Entonces, yo creo que como hay un razonamiento extraño, yo no quiero ser un hombre, entonces quiero ser un niño para siempre. Y empecé a actuar como un niño pequeño, empecé a encorvarme un montón para yo, en mi rango de visión, no verme tan alta como los más. O sea, unas cosas raras, unas conclusiones como de, ¿qué dices? De lo que se fríe, dices, ¿qué coño? Pero, claro, era mi mente como intentando lidiar con todo esto, ¿no? Y yo recuerdo que de la ansiedad tan fuerte, porque además me hacían bullying, suspendía muchas, porque además yo tenía mucho déficit de atención, mis padres con estudios siempre han sido muy férreos, me metieron en internados, en los cuales a los niños como yo, que éramos así más infantiles, no más de jugar con juguetitos, con la Nintendo, afeminado, tal, o sea, es que yo era blanco fácil, ¿no? Y empecé a salirme aquí en la boca, en la comisura, como una especie de herida, y era del estrés. Yo me arrancaba la piel de la comisura del labio y era del estrés. Y claro, mi bucle era, voy al colegio con 14, 15 años, voy al colegio, suspendo, los profesores me tratan mal por suspender, los niños me pegan o me insultan y no tengo amigos realmente. Llego a casa y mis padres me castigan por no aprobar. Me tienen todo el día en la habitación estudiando y yo estoy en el ordenador jugando a videojuegos, tal, para vivir otra vida, ¿no? En otro mundo. Porque yo quería abstraerme, mi vida era muy, muy frustrante, ¿no? Y claro, yo empezaba cada vez a cambiar más, mi vello a crecer más, mi voz a cambiar más, y yo quería luchar contra eso y no podía. Y esa frustración de no poder, más el bullying que me hacían, más que mis padres me castigaban en bucle, porque yo suspendía y suspendía y suspendía, me generó un trauma. Yo diría, yo en esa época tenía una ansiedad y que se ve en mis fotos de aquella época, como mi brillo no había por completo, ¿no? Te puedo enseñar fotos de esa época, y con los 14, 15 años además me llevaron a un internado todo un verano de castigo por suspender, en el cual venían niños a pegarme, terrible, o sea, un trauma terrorífico. Estaba dictando y aprovecho para preguntarte, ¿qué cosas cambiarías? No de ti, sino de la actuación que tuvieron contigo. Me refiero pues a tu entorno, tus amigos, tu Bueno, había tenía amigos aquello, no los tenía. padres.
En los profes no me meto, porque quizá con esto que contaste de esta profesora que, bueno, No, esto era otro colegio de esa época. ah, pues entonces sí que me voy a meter. Religioso. Entonces sí que me voy a meter. ¿Qué cosas cambiarías de toda esa parte? Em, no sé, sobre todo de esa comunidad, de esa, bueno, tus padres, familia, profes, hacia ti, que te hubiera ayudado, de verdad, ¿sabes? Mm, Claro, digamos que en el caso de mis padres, yo justo en esa época nos acabamos de mudar de La Coruña a Orense, pues por el trabajo de mi padre, porque le habían ascendido y mi padre estaba, digamos, en un momento de su carrera que le acaban de ascender y estaba trabajando todo el día. Recuerdo que en Navidades también se iba a trabajar. Nunca estaba en casa mi padre prácticamente, ¿no? Y digamos que él, como que nuestros padres siempre nos han inculcado, digamos que mis padres ambos tienen una educación muy de aquella época. Sobre todo ellos para su época ya eran de aquella época también. Muy esta época de si no tienes estudios, no vas a ser nadie en la vida, de Sí, sí. además siempre se han enfocado mucho en que en que nos busquemos la vida, ¿sabes? De espabila tú. Y buscando todavía, ser muy honrado y trabaja, si puedes 10 horas, mejor, ¿no? Claro, exacto. Y mi padre veía que suspendía, que suspendíamos yo y mi hermano y tal, y como mi padre por ese ascenso empezaba a tener mejor sueldo, su idea era meternos en internados en los que nos iban a enderezar y ponernos a estudiar, ¿no? Porque mis padres eran como muy de disciplina, no disciplina en plan mal de religiosa, de estos de padres así de muy de derechas, que no lo eran, pero sí que era muy de tienes que estudiar y estudiar y estudiar. Y no hay un no, es o sí o por las malas, ¿no? Y ellos pensaban que suspendíamos por vagueza, tal, y quizás no se daban cuenta porque tampoco ellos les enseñaron a ser tan introspectivos con sus hijos, ¿no? Ellos son muy, esa educación simplista de si suspendes porque no estudias y porque vagueas y porque estás todo el día en el ordenador, ¿no? Claro, era esa mentalidad. Y además por el bullying, nos lo contaba porque yo también me avergonzaba de que no lo hicieran, ¿no? Porque ellos eran muy de, si te hacen bullying es porque soy el tonto de la clase o algo así, ¿sabes? Esa mentalidad un poco cazurra de antes. Y claro, digamos que les tocó un niño muy complicado para unos padres que no tenían esa educación para lidiar con ello, ¿no? Y ellos, pues, por ignorancia, no han sabido encaminarme bien en esa época, ¿no? Y han hecho las cosas peores en muchas ocasiones, queriéndolas hacer bien, ¿no? Y, y ahí, no sé, fue una marabunta de cosas. Después, en el colegio, a ver, yo considero que el bullying, o sea, esto es una opinión que no sé, pero yo opino que el bullying va de la mano con los profesores que tienes. Hay mucho profesor que pasa. Que pasa porque va a cobrar lo mismo haciendo bien su trabajo que haciéndolo mal, ¿sabes? Y en muchas ocasiones hay muchos profesores que pasan olímpicamente. Y que uno no se da cuenta de cosas cuando tampoco quiere dárselas, ¿sabes? Porque es mucho lío, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué te vas a chivar a un profesor si los niños te van a dar la espalda, que van a hacer más bullying y luego no se va a dar ni cuenta? Y luego te vas a tener que chivar otra vez y es el chivato y vas a estar sin amigos y recibiendo más bullying y en el 20 insultándote o lo que sea, ¿sabes? Si el profesor no está ahí vigilante y pasa, pues los niños se van a cebar, ¿no? Y yo creo que eso pasa también, ¿no? ¿Qué podría haber pasado? Sí, profesores mucho más atentos. Yo creo que si hubiera tenido profesores muchísimo más atentos, más vigilantes, a lo mejor eso no hubiera pasado con esa intensidad. Es probable. Y sobre todo yo creo que con empatía. Es que yo creo que no se pide mucho más de un profe. Empatía y ya está. Por lo menos de ese departamento de orientación donde, bueno, tocamos temas. No del profe de Mm. biología. Quizá el profe de biología también, por supuestísimo, pero sí que orientado por ese departamento de orientación que debe orientar, por decirlo así. Es que, de hecho, en muchas cosas el profesor, el bullying lo hacía peor, porque es que muchas cosas, una vez que mi padre me castigó muchísimo y me riñó muchísimo y, y, y yo estaba muy asustada de que me volviera a reñir tal, y fui al colegio el día siguiente y justo yo no había hecho un trabajo de un libro y el profesor me mandó otra nota para mi padre
Y recuerdo que yo le dije, ¿puedo ir al baño un momento? Y yo quería ir a vomitar del miedo, ¿sabes? Y a lo mejor mi profesor, si me hubiera preguntado y fuera comprensivo, y no sé, son muchas cosas. Sí, a ver, yo tengo la esperanza y visto ahora que trabajo dentro de coles, quizá el currículum ya no es tan importante. Quizá ya no es tan interesante sacar un 10 en matemáticas y eso lo veo día a día con profes trabajando en el aula. ¿Qué trabajamos? Muchísima más educación emocional desde pequeños, desde nanos. ¿Cómo cómo integrar en mi grupo, qué actividades hacer con esa persona que tiene a lo mejor síndrome de Down. Vamos a jugar todos juntos, vamos a colaborar. O sea, ese sentimiento de grupo se trabaja desde pequeños y a mí eso me da muchísima esperanza porque si tú como profe trabajas ahí, no hace falta que trabajes todos los casos individuales. O sea, entra de cajón que no voy a andar pegando, sino que vente, vamos a jugar y vamos a divertirnos, ¿no? De hecho, con eso que dices, yo tengo una anécdota curiosa, y es que en el colegio este de monjas, yo creo que los recreos, como mi profesora, esta que me hacía esto, me prohibió jugar con las niñas y las niñas jugar conmigo, y yo estaba solo en los recreos, ¿vale? Y como estaba solo, había otro niño que se llamaba Fran, y que recuerdo que yo, como me aburrí, estaba allí solo, le iba yo a chinchar. Yo le iba a chinchar, pero no recuerdo ni por qué. Le iba yo a chinchar y él era muy picajoso y me perseguía y me quería pegar y yo huía de él y yo le picaba más y él me perseguía, ¿no? Y recuerdo que o sea, como que nos odiábamos mucho, ¿no? Y una vez vino un profesor de futbito que se llamaba, y nos cogió y en vez de castigarnos o tal, porque nos pilló como peleándonos, dijo, ahora estáis castigados jugando todo el día juntos y llevándoos bien, y tal. Y ahí nos hicimos mejores amigos. Y yo creo que eso a veces a los niños, si les obligas a decirse cosas bonitas, tú imagínate, yo pensé una vez, tú coges una clase y pones cada día a un niño en la pizarra, ¿no? Y obligas a todos los niños a decir lo que más les gusta de ese niño. Y así, para reforzar la autoestima, porque cuando los niños tienen autoestima y ven que les aprecian, no se sienten la necesidad de hacer menos a otro. Cuando son tus amigos, sobre todo a esa edad que tienen tanto en común, porque a medida que tú creces vas desarrollando más la personalidad, ¿no? Si tú hubieras a otros niños a llevarse bien, a crean ahí un grupo y una unidad, que yo creo que es clave. Te voy a responder a eso. Decías de que obligarlos a jugar. Yo creo que no hace falta. Porque si tú desde pequeñito le dices, mira, podéis hacer actividades juntos, no hace falta castigarlos como a hacer actividades juntos. Ya saben que se pueden hacer, ¿sabes? Y es divertido. Si les obligas, se van a dar cuenta ellos, aunque sea por las malas, que se puede, que se llevan bien, que se pueden llevar bien, que a lo mejor son afines, ¿sabes? Sí, y tienes razón. Pero creo que es un paso más lejos el que vas tú. Yo voy desde más pequeñitos. Si tú lo asocias a estos niños, que es, joder, jugar es lo divertido, jugar es lo guay. Y aparte, muchísimo la empatía que el propio profesor tenga. Porque si yo como profe te estoy diciendo, anda, qué bien trabajaste, cómo te esforzaste en casa, y lo digo en público, delante, eso es una norma de primero de magisterio. Lo bonito en público, lo malo en privado. No al revés, como me sonrío, pero la situación que te pasó a ti, ¿no? Eh, no sé si coincides un poco conmigo. Sí, sí, sí. De hecho, es que yo incluso os propondría ahí a los profesores y tal, que cojáis a todos los niños y uno por uno en la clase, una semana uno otro, pongáis a uno en lo alto y obligas a todos los niños a decir algo bonito de ese niño. Y porque los niños, cuando lo dice un profesor, no le dan tanta credibilidad, pero lo que dicen los demás niños se lo llevan al alma. Y si ese niño que a lo mejor le hace bullying está obligado a decir, me gusta mucho, que es muy divertido, ese niño eso se lo va a tomar muy en serio y le va a entrar en el alma. Y yo creo que eso sería un ejercicio que además los uniría mucho, porque a lo mejor niños que no se lleven bien, va a decir algo bonito y se van a empezar a llevar bien, ¿sabes? Porque se lo van a decir mutuamente y van a esas perezas limarlas.
y los niños le dan mucho aprecio a lo que dicen los demás, sobre todo los demás niños de su edad. Entonces yo creo que es un ejercicio que ayudaría a muchos niños a eso, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, lo que digan Sobre todo todo. iguales va a ir a misa. Eh, Sin quererlo, fuimos tocando todos los puntos sin dividirlo por bloques, que yo creo que queda mucho mejor para el podcast y para quien escuche, incluso para nosotros, para hablarlo. Pero nos queda el último, que son un par de preguntitas cortas. Y un poco sí que lo tocamos. Aquí tenía el mundo laboral. ¿Es muy difícil acceder al mundo laboral? Una persona trans, supongo que sí, que tiene más dificultades que una persona cis para entrar al mundo laboral, pero mucho más. Claro, es que aquí depende mucho de muchos factores, ¿vale? El primero es fundamental y es una cosa que se llama passing, ¿vale? En la comunidad trans hay una cosa que se llama el passing, que en inglés viene de pasar por, o sea, pasar, ¿no? Y el passing quiere decir que tú pases por el sexo al que transicionas, ¿no? Imagínate que yo a lo mejor tengo un aspecto que no parezco trans en nada, ¿no? Que parezco cis, no parezco una persona trans. Pues cuanto más passing tengas, más esquivas la discriminación que recibes por ser trans, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones, si tú eres trans, la gente lo sabe y tienes mucho passing, la gente te va a dar mucho más credibilidad que si no lo tienes. Si no tienes passing, ahí es cuando en la sociedad te destruye, porque te ve ahí como una mujer que no es mujer y es un disfraz, ¿no? Y no te toman en serio. Entonces, el passing ahí sí que es fundamental y por eso en muchas ocasiones pedimos que la seguridad social nos cubra cosas como las hormonas o tal, porque en nuestro passing es fundamental para hacer una vida normal. Y si tenemos que pagar cirugías, hormonas, cuando no podemos ir que nos contraten de camareras, que es el único trabajo que nos queda. De dinero rápido y fácil. Sí, sí. Es que es razonamiento básico, ¿no? Y yo tengo passing. Claro, yo tengo passing gracias a que mi familia me ha apoyado económicamente y el Estado me ha apoyado y ha hecho que mi transición sea algo orgánico y natural y no algo traumático que yo tenga que venderle mi alma al diablo para poder reunir 10.000 euros y hacerme la vaginoplastia en Tailandia en una bañera con hielo, ¿sabes? Ya. Para ese passing, la edad de inicio es importante. Es crucial, sí. Es que esto es algo que no habíamos tocado. Y es que tú, claro, cuando empiezas la pubertad, las hormonas, digamos que el efecto que tienen las hormonas te va a feminizar más o menos en función de la edad que tengas. ¿Qué pasa? Si tú empiezas las hormonas con 12 años o 13, antes de que empiece tu pubertad, ¿no? Si yo lo hubiera hecho, yo no hubiera desarrollado ningún rasgo masculino. Porque lo que hace esa transición es bloquearte esa testosterona que es la que va a hacer que tú transiciones en la dirección masculina. Si yo empiezo mi transición a los 13 años de la mano de mis padres que me tratan en femenino, yo me ahorro esa adolescencia traumática y además no me voy a tener que hacer cirugías en la cara o en el pecho o tal, porque mi aspecto va a ser el de otra niña más. Porque voy a tener las mismas hormonas que ellas cuando estaban en su pubertad, lo mismo todo. Entonces, yo voy a ser una niña más y me voy a ahorrar, yo digamos que no voy a ser trans, prácticamente, solo a nivel de algo que no se ve, ¿sabes? Entonces, por eso, en muchas ocasiones se busca esa transición en la adolescencia porque es una forma de esquivar todo el trauma que es esa adolescencia. Claro, es un tema muy delicado porque son niños, es muy difícil, eso lo entiendo por completo y es un tema muy complicado. Sube que se hace muchísima demagogia, la gente transfoba agarra esto como a los niños, tal, ¿sabes? Es un tema complejo y complicado. Sí, a ver. ¿Qué pasa? Empiezas... Sí, Dime. dime. No, no, si empiezas como yo empecé a los 21, pues ahí vas a tener que hacerte cirugías carísimas, muy traumáticas, muy agresivas, entonces, y las hormonas no van a hacer tanto efecto. No sé. Es que todo está ligado. Entonces, un trabajo clave y fundamental sería desde esos departamentos de orientación, de esos tutores, esos profes, que siembren esa semillita ya, quizás en la propia persona, porque quizás lo que hablábamos un poco al principio, no sabe lo que está pasando y quizás desde afuera tú sí que lo ves y a lo mejor quitarnos esa venda, porque si lo que decías de los zapatos rosas y me siento mujer o lo que sea, ¿no?
No sé. No sé si se me está entendiendo el punto. Sí, sí, sí. Yo creo que es fundamental tratarlo con naturalidad. O sea, no coger al niño y lo que me hacía a mí de, eres gay, no sé qué, tal, como, ay, Dios mío. ¿Sabes? Que el niño perciba de que he hecho mal. Tratarlo con naturalidad, ¿sabes? Y no decir, ahora es pasexual y llevarlo a experimentos científicos, ¿sabes? No, durar con naturalidad. Es muy Como si fuera autista, por ejemplo. es muy irónico porque, a ver qué te parece mi razonamiento. Igual no te gusta. Ponte. Unos papás, como tú decías, muy de derechas, muy de lo más importante es el trabajo, trabaja mucho. Si te demoran toda esta transición, están obligándote a trabajar menos estadísticamente. ¿Entiendes el punto que te estoy diciendo? Sí, sí, este que dije, de si tus padres, si se te ponen de espaldas, te van a hacer más daño que bien, ¿sabes? Si tus padres te dicen, no, tú no eres tal, no transiciones, y te hacen sentir mal, tal, eso va a hacer el quíntuple de daño. ¿Qué pasa? No se dan cuenta porque en muchas ocasiones la gente hace esto por pura ignorancia. Ya. Entonces, ese es el problema. Bueno, lo bueno es que ahora vivimos en ese mundo de la información, ¿no? Que tienen... Mucha gente no, ¿eh? Mucha gente vive en otro mundo, me parece a mí. Con las cámaras de eco de redes sociales, yo creo que estamos en un punto incluso yendo hacia atrás, ¿eh? Por eso. ¿Tú crees? Yo espero que no, ¿eh? Yo tengo... Yo veo que sí, ¿eh? Yo necesito ese halo de esperanza, de verdad, para esos mini chicos que necesitan, pues, jolín, ser felices, ¿no? O que necesitan, no, que se lo merecen al final. Pero hay mucha gente que no lo ve así. Bueno. Y sobre todo, lo peor es que son padres. Ya, temo. Última de las cuestiones, penúltima, perdón, que la última es siempre sagrada y obligada y va a ser siempre la misma pregunta en este podcast. Última cuestión que me gustaría tratar. La chica danesa, ¿te suena? La película. Es que tengo una anécdota yo con esa película. Pues ahora vamos con ello. Nada, simplemente decir que yo la vi hace un montón de años y la cuestión es, ¿trata bien el tema? ¿Es coherente con la realidad, con lo que sucede? ¿Hay mucha distancia entre una realidad y lo que lo pintaron en la película? Sí, o sea, es fiel en cuanto. Yo un poco la vi y no dije, esto no es fiel o algo así, ¿no? Sí, es fiel. ¿Qué pasa? Claro, la transexualidad tiene un tema muy característico y es que a lo mejor no tiene la homosexualidad, ¿no? Tú cuando eres homosexual, para hacerlo de cara al público, con decirlo y vivir tu vida ya basta. Cuando eres transexual, necesitas que existan unos avances tecnológicos, unos avances de la medicina que ha habido hace muy poquito, ¿vale? Entonces, claro, la chica danesa ocurre en un contexto en el cual esa pobre persona, un contexto de una transexualidad, es que es absolutamente inconcebible y con ella hacen, que además en esa época era muy así la medicina, experimentos, vamos, científicos. Entonces, claro, es un estudio muy terrible y es como una proto-transexual de sus inicios, ¿no? Porque es como la primera transexual de la historia que ha podido transicionar y tal. Y sí, sí, o sea, yo creo que la película es fiel a lo que es la transexualidad en sí, y en ese contexto yo creo que tiene mucho sentido lo que sale de ahí. Y, y sí, sí, o sea, yo no tengo queja. De hecho, con esta película, recuerdo que yo la fui a ver con una amiga. Esta es tu eh, que decías antes. Sí, en 2016, cuando sale, es cuando yo ya estoy planificando decírselo a mí, porque lo que a mí más me echaba atrás era contárselo a mis padres. Como que yo tenía esa represión metida dentro, me ocurre un personaje que no era yo durante muchos años y yo tenía que desmontárselo, todo lo que yo construí para que darles credibilidad en mí, ¿no? Y, y eso es muy duro. Y encima sientes que decepcionas a tus padres por algo que no has elegido. Es como un injusto, ¿no? Y me costaba mucho contárselo a mis padres porque yo pensaba que mi padre se lo iba a tomar fatal y se lo tomó súper bien. Pero me costó mucho contárselo. Y recuerdo que esa peli fui a verla con una amiga y que el día que vimos esa peli, yo no le había contado a casi nadie que era trans, ¿no? Solo a dos amigas y ya. Y esta amiga, que era cercana también, fuimos a ver la peli y cuando acaba la peli yo me eché a llorar y le dije, es que te tengo que contar una cosa y es que yo soy trans, tal. Y ella, sí, lo sospechaba, no sé qué, tal. Y,
Y como que sí, esa peli marcó en mí como el inicio de mi transición, yo creo. Y me hizo llorar. 16, Sí, en 2016 creo que fue. te hizo llorar, perdón que te interrumpí. Sí, me hizo llorar el final, sobre todo, ¿no? Pues un poco trágico. Pero bueno, con la transexualidad siempre es así, ¿no? Ha ido evolucionando esa filmografía, no sé. No sé si viste películas anteriores que tengan que ver con personas trans y ha ido evolucionando poco a poco, ¿o no? Claro, es que hay un problema con el tema trans y eso que te digo, es un tema que está censurado, es un tema tabú, ¿no? Entonces, tú no puedes poner transexualidad en cualquier medio, ¿sabes? Porque es algo que mucha gente tiene en su cabeza metido que es algo que pertenece a la exclusión social. Es como una drogadicción, ¿no? Lo puedes hacer un personaje de Disney drogadicto, o estás promocionando eso y lo estás normalizando. Pues con la transexualidad se ve de la misma forma, ¿no? Que la transexualidad pertenece a la exclusión social, que tiene que quedar ahí. Y que cualquier intento de pintarte en una película una persona transexual normal y corriente, que es una persona funcional, que existen, hay mucha gente que se cierra a eso y dice que es propaganda de un estilo de vida, no sé qué, y eso es un problema muy gordo. Porque los niños, si les censuras algo, ellos no son tontos y piensan, es porque esto es malo, ¿no? Claro. Entonces, claro. Es Sí, que, que ahí es complicado. o sea, yo no entiendo mucho la parte de meterme donde no me toca. O sea, ¿por qué todo el mundo tiene opinión? Todo el mundo tiene que tener opinión de todo. No lo entiendo, no me entra en la cabeza. O sea, ¿por qué? ¿A santo de qué? Si no sabes, cállate. Decía una profe mía, era muy mayor y lo decía, todo el mundo tiene derecho a quedarse callado, aprovéchalo, ¿sabes? Disfruta de ese derecho que tú tienes a estar callado y no metas la pata, o sea, donde no te llaman, ¿para qué vas a meter? Bueno, no sé. Es que hay otro dicho que dice, que yo creo que es lo que define este caso, y es que la ignorancia es muy atrevida. Y el ignorante se cree que es el más listo de todos y quiere iluminarnos a los demás, ¿no? Ujú. O sea, no entiendo cómo alguien puede entrar en una cabeza de otra persona y decir, pues no te sientes así. ¿Y tú qué sabes? Sobre todo, yo lo noto que en los comentarios y tal, en Latinoamérica, como que este tema sí que es un tema muy... O sea, como que el tema de la transexualidad en países que son así más machistas y tal, es como un pilar fundamental de la sociedad, el machismo y el sexismo. Y los hombres por un lado, las mujeres por otro, y vienes tú a romper la barrera y pasar de un lado a otro, pero tú ni te crees que eres, ¿sabes? Y es como que van en tu contra. Ujú. Eh, Curiosidad personal, una vez, hace muchos años de esto ya, cuando yo era joven, conocí a una chica, Perú, y quedáramos para era una cita, la primera cita para conocernos. Eh, Le dije que íbamos a medias en las consumiciones y me dijo que no, que eso estaba muy mal visto, que no podría ser así. Dije, bueno, pues pago y luego te explico un par de cosas y no nos volvemos a ver y ya está. Hasta luego. Bien o mal, no sé. Última pregunta, la pregunta obligatoria. Ya la respondiste, pero vamos a profundizar un poco en ella. ¿Juegas a videojuegos? Sí. Sí. De eso me quedé con la copla de que en tu adolescencia estabas en el ordenador mucho rato. ¿El WoW puede ser? ¿World of Warcraft puede ser? Sí. Y hay personajes chica y que mi hermano me diga, ¿por qué te haces siempre chicas? Y yo, porque el modelo es más proporcionado. Sí. Sí, 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 yo ahí tenía excusa para todo. Una Sí, sí, sí. gelfita. No, una noma pícara de pelo rosa. Fue así mi personaje de chica. Bueno. Y ¿Y sí, sí. en la actualidad sigues disfrutando de videojuegos? Es que, de hecho, esto es muy curioso, porque con la transexualidad, yo vi un estudio que vinculaba mucho que las personas transexuales en muchas ocasiones tienen autismo, en muchas ocasiones, o pinceladas de autismo, ¿no? Y que puede haber una correlación. ¿Qué pasa? Con el tema trans, tú no puedes andar haciendo estudios objetivos porque siempre hay un interés en muchas ocasiones de o patologizarlo o despatologizarlo por completo. Entonces no puede ser muy objetivo porque siempre hay peña ahí metiendo desinformación con una causa y un objetivo, ¿no? Y yo he visto que sí que hay una correlación entre estadísticas de autismo y transexualidad, ¿no? Y sí que es verdad que yo he visto que en muchas ocasiones
en el mundo del gaming competitivo profesional hay muchas chicas transexuales. Y es algo muy curioso. Y yo creo que es porque vivimos, digamos, una depresión todas en la adolescencia, que es cuando empiezas a jugar más videojuegos, y nos volcamos mucho a los videojuegos porque es, digamos, un punto de escape a nuestra realidad que nos hace tan infelices, ¿no? Y yo creo que es porque muchas personas transexuales encontramos un refugio en eso. Por eso hay tanto gaming entre nosotras. Es curioso. Y claro, aquí sale otro debate. Hace unos cuantos podcasts ya, y de hecho fue como un núcleo central el tema de pantallas, educación, videojuegos, educación. Y un profesor de la Facultad de Adicciones decía que la gran mayoría de personas con... No, los que jugaban a videojuegos tenían depresión. Por lo tanto, los videojuegos provocaban depresión. El 30%, y hay datos, eso sí, hay estudios que dicen que el 30% de las personas que juegan a videojuegos tienen depresión. Entonces eso se generaliza a que los videojuegos generan depresión. Mi postura es al revés. Si tú tienes una depresión, pues es muy probable que, como tú estás diciendo, te cierres en tu habitación y ¿qué hago? Pues me veo unos vídeos de YouTube, me pongo Netflix otro día y otro día pues juego a videojuegos. Y los videojuegos pues son más divertidos que Netflix a lo mejor, ¿no? No para todo el mundo, pero bueno, en una gran parte sí. Nada, pequeña pincelada, pequeña curiosidad de, Sí, yo opinaba mismo que tú. de cuestiones. Pues no sé si te quedan cuestiones en el tintero que quieras clarificar, aclarar. Uy, sí, yo, vamos, como me des cuerda, yo no callo. No, pero sí, hemos tocado cosas muy importantes y yo creo que las más importantes, sí. Yo creo que sí. Y sobre todo eso, yo quiero, si alguna persona con esa disforia de género que hablábamos, que inicia su proceso y alguna vez a lo largo del tiempo, este vídeo se va a quedar en YouTube, escucha esto, yo creo que ahora mismo la situación quizás, y espero y deseo que no sea exactamente la misma que viviste tú, y quiero y deseo que pidan ayuda. Que pidan ayuda, y si no puede ser a sus padres, porque esa familia, pues lo que sea, en el cole seguramente tengan a alguien, una persona de referencia a la que acudir. Y nada más. O sea, yo por mi parte... Y una última cosa que quería decir yo, es que ahora me he acordado, y es que sea un padre viendo esto, en la transexualidad, el éxito que tenga en la vida tu hijo o tu hija, en primer lugar, la transexualidad no es una fase. Es decir, cuando una persona es trans, ha habido un pasado de negar cosas y de eso siempre ha estado ahí latente y siempre ha tal. Hay padres que dicen, yo no me di cuenta. No, mi madre eso lo dijo. Y mis hermanos de fotos de niños y dicen, no, de Dios. O sea, negar lo innegable, ¿no? Y eso, que a los padres, si sospecha que su hijo es transexual o su hija es transexual, ponerte en su contra es, o sea, el apoyo del padre y la madre es crucial. Es el éxito que va a tener tu hijo en la vida. Es la línea que separa que tu hijo acabe la exclusión social o sea una persona integrada a la sociedad. Porque como tú le das la espalda a un hijo en esta situación, le vas a hacer un daño a todos los niveles, en todos los aspectos de su vida, en muchas ocasiones irreversible y en muchas ocasiones condicionante para su vida como persona adulta. Así que, por favor, empatía e informarse del tema y a los niños ir de la mano con ellos y no tirando de ellos en su contra. Eso es decir. Me parece una gran reflexión final para finiquitar el podcast. Así que por mi parte, muchísimas gracias de que hayas venido, de que hayas encontrado 1 hora y media para charlar con nosotros al final. Y encantado de que estés aquí. Muchísimas gracias. Y a vosotros, chao, chao. Adiós.